Una vez concluidos los temas de placenta y anomalías placentarias, vamos a entrar a el tema de membranas fetales. Dijimos que las membranas fetales, además del corion, eran el amnios, la membrana corioamniótica, lo que es la alantoides, el saco vitelino. Hablar de amnios, pues es hablar de un componente de la membrana corioamniótica, pero también es hablar de un componente de lo que es la cara fetal de la placenta, como ustedes recordarán, y hablar de el recubrimiento del cordón umbilical. El cordón umbilical está cubierto en toda su longitud por amnios. Entonces empezaremos por hablar de él, y como datos importantes mencionaremos que este cordón umbilical suele tener de 1 a 2 centímetros de diámetro, es decir, el grosor puede variar. Hay cordones bastante gruesos, hasta 2 centímetros, hay cordones de 1 centímetro. Esto realmente no tiene mucha trascendencia siempre y cuando la vena y las arterias que están en el interior cumplan con su cometido, que es el transporte de la sangre en sentido bidireccional para llevar a cabo la función de lo que es la circulación materno-fetal. La longitud puede variar de 30 a 90 centímetros. Hay cordones pues de 30 centímetros que son bastante cortos y que pueden generar problemas a la hora del nacimiento. ¿Por qué? Pues porque al nacer, obviamente, un cordón corto, pues al nacer el bebé, al ir saliendo el bebé, va a jalar a través del cordón umbilical, va a jalar la placenta y puede provocar, en casos raros, un rompimiento del cordón o un desprendimiento de la placenta antes de que el bebé salga por completo, pero por lo regular, mientras el bebé salga, no trae mayores consecuencias. El problema es cuando el cordón es tan corto que no permite que el producto descienda, y entonces sí tenemos aquí una situación bastante complicada, porque si el cordón, al ser muy corto, no permite que el producto descienda, no va a haber expulsión, va a haber un problema bastante serio para el parto, y muchas veces esto tiene que terminar en cesárea. ¿Por qué? Porque el producto pues va a estar detenido, va a estar siendo detenido por el cordón umbilical, y aunque eventualmente saldrá con toda placenta, pues puede tener en un momento dado, si el trabajo de parto se prolonga, es decir, si no sale rápido el producto, entiéndase que desde que empieza a desprenderse la placenta, el aporte de oxígeno hacia el producto ya empieza a menguar hasta desaparecer. Si se prolonga demasiado el trabajo de parto, puede ser que ese producto tenga sufrimiento fetal o incluso muera en el transcurso de parto. Pero son situaciones raras. ¿Sí? Son situaciones raras. Ahora, hay productos que traen cordones tan largos, de 90 centímetros, 1 metro, que también se convierten en un problema porque se enredan. ¿Sí? A veces se enredan, a veces se hacen nudos, como veremos más adelante en alguna diapositiva. Se hacen nudos en el cordón, y esos nudos pueden apretarse tanto que interrumpan la circulación materno-fetal, y pues el producto se muere. Vaya, pudiéramos decir hasta cierto punto el producto se suicida sin intención, porque al estarse moviendo, teniendo un cordón muy largo, esto le genera mucha libertad de movimiento, se puede hacer un nudo con el cordón, el movimiento hace que se apriete el cordón, se interrumpe la circulación, ya no le va a llegar sangre a la placenta, ya no le va a llegar sangre oxigenada al producto, se va a morir, ¿no? Repito, esto es raro que suceda, pero eventualmente puede darse cuando hay un cordón bastante largo. U otra situación es que si el cordón es muy largo, se puede enredar en el cuello del bebé y formar lo que médicamente conocemos como una circular de cordón. Es decir, si el cordón es demasiado largo, se puede enredar. De hecho, hay veces que le da 2 vueltas al cuello del bebé. Aquí el riesgo no es tanto que el bebé se muera de asfixia, porque obviamente no está respirando aquí, los pulmones están duros, sin oxígeno. Acuérdense que el oxígeno le llega a través de
la vena umbilical en el cordón umbilical, pero sí puede, al estar comprimiendo el cuello, puede comprimir las arterias carótidas y entonces sí puede tener un problema bastante serio, pero a nivel encefálico, ¿no? Que tenga hipoxia encefálica, entonces va a tener hipoxia neonatal y puede tener secuelas, ¿sí? Como es la parálisis cerebral infantil, retraso mental, etcétera. Pero aunque es muy frecuente la presencia de circular de cordón en bebés que tienen cordón largo principalmente, es raro que esto genere secuelas, ¿no? Aunque en muchas ocasiones el ginecólogo no quiere tener problemas y opta por hacer la cesárea, y hacen la cesárea, le desenredan el cordón y sale el bebé, porque pues técnicamente el hecho de que el cordón, aunque esté largo, si se enreda en el cuello del bebé, pues puede generar que el bebé no baje, porque aunque sea largo, estos dobleces, ¿sí?, estos circulares que se forman literalmente alrededor del cuello del producto pueden impedir o dificultar el descenso del mismo para su salida. Entonces a veces el ginecólogo, ya depende del criterio de cada ginecólogo, opta mejor por la cesárea, sobre todo si es una paciente que ya ha tenido cesáreas previas, ¿no? Bien. Dijimos, el cordón umbilical del feto está rodeado por el amnios. Normalmente el cordón umbilical va a tener dos arterias umbilicales que van a llevar sangre no oxigenada del producto hacia la placenta para que se reoxigene en las vellosidades. Tiene una vena umbilical nada más, y esta vena umbilical es la que trae la sangre de regreso ya oxigenada en la placenta hacia el producto para abastecerlo nuevamente pues de oxígeno. El cordón umbilical está envuelto en tejido conectivo, un tejido conectivo gelatinoso, ¿sí?, con mucha sustancia amorfa, con mucha viscosidad, con mucho ácido hialurónico, que recibe el nombre de jalea o gelatina. Repito, esa es cuestión de interpretación o de traducción más que de interpretación. En los diferentes libros, jalea o gelatina de Wharton. Esta gelatina de Wharton funciona como una almohadilla protectora, sobre todo protectora para los vasos umbilicales, y encima de la jalea de Wharton está el amnios. ¿Okay? Aquí ven que qué bonito, se alcanzan a ver. Ya con el solo hecho de ver el piecito del bebé, ya me doy cuenta yo que es un bebé que tiene más de 8 semanas. ¿Por qué? Porque los deditos ya están completamente separados. Miren, aquí está lo que les mencionaba yo, que puede suceder en un momento dado. Si el cordón umbilical es muy largo, es más probable que se forme esto, un nudo. Y si se forma un nudo, el bebé, ¿sí?, pues se va a suicidar sin intención, ¿no? O sea, pero se va a suicidar. ¿Por qué? Porque este nudo, que creo que es sencillo entenderlo, que este nudo va a suspender, va a interrumpir, va a bloquear la circulación materno-fetal. Entonces este producto pues muere de hipoxia. ¿Okay? Y hay ocasiones, muchachos, en que, aunque esto ya es tema de obstetricia, aunque bueno, lo podemos incluir aquí, ¿por qué no?, en embriología, dado que es en el transcurso del embarazo, hay productos que mueren in útero, ¿sí?, mueren in útero y no son expulsados. Y si un bebé muere in útero, que puede ser por esta u otras causas, si un bebé muere in útero y tiene más de 20 semanas y no es expulsado, si no es expulsado se llama óbito. ¿Okay? Insisto, un óbito es un producto que muere in útero, que tiene más de 20 semanas de gestación intrauterina y que no es expulsado. Al ser expulsado ya deja de ser óbito
ya es un mortinato. ¿Sí? Mortinato es el producto que nace muerto, pero la realidad es que se murió desde antes, y mientras estuvo muerto en inútero se llamó óbito. Estas son preguntas de examen, se llamó óbito. Entonces, como el producto está aislado, acuérdense que el producto está dentro de una bolsa amniótica que lo aísla, ahorita vamos a ver, del exterior. Este producto muere, pero no se infecta ni entra en descomposición, sencillamente se macera, ¿sí? Se macera, deja de crecer, obviamente deja de moverse. La madre se da cuenta, sobre todo si es un bebé, como decíamos, de más de 20 semanas, nota los cambios porque el producto deja de moverse, va con el médico porque se angustia, que ya no siente que se le mueva al niño, y pues sí, va eventualmente a través de un ultrasonido, pues notan que el corazoncito ya no está latiendo. Puede ser esta la causa, o puede ser muchas otras. Ese es un óbito. Desde luego hay que sacarlo. Y por lo regular, si son productos pequeños, decíamos 20 semanas, 30 semanas, incluso pueden ser productos ya de mayor tiempo de gestación, preferentemente pues hay que sacarlos por vía vaginal, ¿no? Hay que inducir el parto. Aunque sepamos que el bebé viene muerto, la realidad sería algo atroz hacer una cesárea para sacar un bebé que viene muerto. Ya me estoy metiendo otra vez con obstetricia, pero bueno, es parte del aprendizaje y es parte de la embriología, porque estamos hablando de una anomalía, de un accidente biológico en el cordón umbilical. Recuerden este nombre, óbito, que no es lo mismo que mortinato. Un mortinato es un niño que nace muerto. Si el óbito se convierte en mortinato cuando nace, ya cuando sale, ¿ok? Bien. Como los vasos umbilicales son más largos que el cordón, por lo común se doblan o retuercen, con frecuencia forman asas, producen nudos falsos sin importancia. Un nudo falso es un nudo que no se aprieta. Sin embargo, en alrededor del 1%, vean el porcentaje, pues realmente no es muy alto, pero pues existe. De los partos se produce un nudo verdadero con el cordón que aprieta y causa la muerte del producto por anoxia fetal. ¿Okay? Anoxia es no le llega oxígeno. El amnios y el líquido amniótico. Bueno, ya hablamos del amnios, ya dijimos que es un saco voluminoso o es una pared, ¿verdad?, delgada, pero voluminosa en longitud, delgada en grosor, que limita una cavidad que es la cavidad amniótica. Y este amnios, como ya lo platicamos, se une al corión leve para formar la membrana corioamniótica. En su interior hay líquido amniótico, y este líquido amniótico vamos a ver ahorita cuáles son las funciones que tiene. El producto está suspendido del cordón umbilical, ya lo platicamos, y es la conexión entre el producto y el corión, y ya dijimos que el cordón umbilical también está envuelto en amnios, al igual que el corión frondoso está cubierto de amnios. Recuerden que el corión frondoso es el que va a formar la placenta, y esta placenta en su cara fetal va a estar cubierta por amnios. Y luego está el corión leve, que es este, que por dentro está revestido por el amnios, y juntos van a formar la membrana corioamniótica. Bien, dentro de la membrana corioamniótica hay líquido amniótico. ¿De dónde viene el líquido amniótico? En un principio, el líquido amniótico se forma por la secreción de las células amnióticas. Las células amnióticas, como lo dice aquí, pueden producir cierta cantidad de líquido, pequeñas cantidades de líquido, que son las que en un principio forman el amnios. Pero la mayor parte de este líquido, en las primeras 10 semanas de vida, deriva del tejido materno. El líquido amniótico, por lo regular, en las primeras 10 semanas de vida, su fuente principal es el útero, más específicamente el endometrio, ¿sí?, por difusión a través de la membrana corioamniótica y específicamente de la decidua parietal.
no tanto de la basal, porque la basal va a tener otro entretenimiento que va a ser el dar aporte de oxígeno y bueno, lo que es la circulación materno-fetal. Pero a partir de la semana 13, en la que el producto empieza a producir su propia orina, el líquido amniótico se va a formar principalmente de esta fuente, ¿sí? Es decir, la principal fuente de producción de líquido amniótico a partir de la semana 13 es la pipí, la orina del bebé. Y se forma un círculo virtuoso, fíjense que estoy diciendo virtuoso, un círculo virtuoso, porque aquí el bebé produce líquido amniótico al orinar, pero si el desarrollo del tubo neural y el desarrollo del encéfalo ha sido adecuado, va el bebé a empezar a tener reflejo de deglución y empieza a deglutir. Y por un lado va a estar produciendo líquido amniótico constantemente, pero a la vez va a estar deglutiéndolo. Es decir, por un lado lo produce, por otro lado lo consume. Sin embargo, y esto es importante que quede claro, debe de ser mayor la producción que la ingesta, porque si fuera mayor la ingesta que la producción, obviamente este líquido amniótico pues se acabaría rápidamente. Sin embargo, al ser en sentido contrario, es decir, al ser mayor la producción que la ingesta, entonces el líquido amniótico poco a poco se va acumulando y cada vez la cantidad va siendo mayor. Claro que debe tener un límite. Ahora, recordemos, insisto, que a partir de la semana 13 la fuente principal productora de líquido amniótico son los riñones. Tómenlo en cuenta para ahorita que hablemos de lo que son los defectos en la producción y los defectos en el consumo del líquido amniótico, que tienen su nombre. Ahorita por lo pronto que nos quede claro cuál es el origen del líquido amniótico. En un principio, en las primeras 3 semanas serán las células amnióticas. Después, hasta la 10ª, 12ª semana será lo que es la decidua en sí, el endometrio. Y a partir de la semana 13 será la orina del bebé. La circulación del líquido amniótico. El líquido amniótico no constituye un medio estático, y creo que ahorita lo acabamos de explicar. Se encuentra en constante renovación. ¿Por qué se encuentra en constante renovación? Porque dice, es eliminado por el epitelio amniótico por la deglución y absorción gastrointestinal fetal y por la circulación placentaria. ¿Ok? Es decir, el líquido amniótico se está reciclando constantemente. El líquido amniótico, el bebé lo está ingiriendo, lo está deglutiendo y al mismo tiempo lo está produciendo a través de su orina, que es lo que mencionábamos aquí. Ahora, desde luego, el epitelio amniótico, es decir, las células del amnio siguen produciendo líquido amniótico, pero la cantidad que producen pues es mínima en relación a la cantidad que se produce por la orina del bebé, lo mismo que la circulación placentaria. ¿Okay? Entonces el reciclaje básicamente de este líquido amniótico es: produce al orinar, consume al deglutir. ¿Okay? Ahora, para que el producto degluta, tiene que tener el reflejo de deglución. ¿Sí? El reflejo de deglución, el reflejo de succión, que todo recién nacido sano lo tiene, y desde luego lo tiene desde las primeras semanas de gestación. Pero para que este reflejo de succión y de deglución exista, es necesario que el encéfalo esté formado y funcional de una manera adecuada. Si el encéfalo no funciona adecuadamente, no hay reflejo de deglución. Vayan sacando ustedes sus conclusiones. Y si no hay reflejo de deglución, pues no va a haber consumo de líquido amniótico. Sin embargo, sigue habiendo producción. ¿Ok? Aquí tratamos de explicar lo que acabo de mencionar hace unos momentos. ¿Cuáles son los problemas relacionados con el líquido amniótico? Bien, los problemas relacionados con el líquido amniótico son: número 1, oligohidramnios.
El término oligo, el prefijo oligo, significa poco. Y significa poco en cantidad. Ustedes van a encontrar términos como taqui, que significa mucho en frecuencia. Taquipnea, taquicardia, ¿sí? Taquiasfigmia. El término contrario de taqui es bradi. Bradi significa poco, pero en frecuencia. Bradicardia, bradipnea, bradisfigmia, bradipsiquia, bradiplalia, bueno, en frecuencia. ¿Sí? El término oligo significa poco, pero en cantidad. Entonces, oligohidramnios es una cantidad escasa de líquido amniótico. Hidramnios, líquido amniótico. ¿Ok? No podemos decir bradihidramnios porque bradi es bajo, pero en frecuencia, que es diferente. No se aplica aquí. ¿Cuándo decimos nosotros que hay oligohidramnios? Cuando el producto tiene 400 mililitros o menos en el tercer trimestre del embarazo. Si hablamos del tercer trimestre del embarazo, estamos hablando de un producto que tiene más de 20 semanas. Más de 20 semanas. Debe tener mínimo 400 mililitros, ¿sí? Después de las 20 semanas. Puede desarrollarse común en el último trimestre, pero el oligohidramnios, cuando lo encontramos, hay que pensar que puede estar ligado a ciertas patologías, es decir, puede ser normal en un momento dado, pero no hay que confiarnos en que esto sea normal. Hay que pensar en que puede estar ligado a algunas patologías. Y las patologías con las que se liga este oligohidramnios generalmente están relacionados con los riñones o con la fuga de líquido amniótico. Entonces, puede estar ligado a anormalidades del tracto urinario fetal, como es la agenesia renal. Cuando hablamos a significa sin. Genesia viene de génesis, que significa origen, formación. ¿Okay? Agenesia no se formó. Renal, riñón. Agenesia renal no se formó riñón. Obviamente, si el producto no forma sus riñoncitos o forma un solo riñón, puede tener oligohidramnios. ¿Por qué? Porque entonces va a estar orinando menos. Si su tubo neural está desarrollado normalmente, va a estar ingiriendo el líquido amniótico de manera normal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues si el consumo y la producción no tienen una proporción adecuada, es decir, si la producción no es mucho mayor que el consumo, entonces la existencia, creo que eso es una palabra aplicable aquí, la existencia va a ser escasa. ¿Okay? Entonces, cuando un producto tiene polihidramnios, hay que pensar en una posibilidad de agenesia renal. Otra posibilidad puede ser una insuficiencia uteroplacentaria. Esto es, no hay suficiente sangre circulando a través de la placenta. ¿Okay? Esa placenta no está funcionando adecuadamente. Otra cosa puede ser la ruptura de las membranas. Si se rompe la membrana corioamniótica, y voy a buscar esta figura, por ejemplo, aunque ya está muy manipulada, pero yo quiero que se imaginen ustedes, si se rompe, si se le hace un agujerito chiquito, no muy grande, pero que se le haga un agujerito a la membrana corioamniótica, por este agujerito va a estar fugando líquido. Ese líquido pues va a buscar salida y posiblemente salga mezclado con un poquito de moco a través de la cavidad uterina hacia la vagina y escurra, pero como va mezclado con moco, y es normal que una mujer embarazada esté desechando moco
moco, no sangre, moco. Durante su gestación, pues la embarazada lo puede tomar como normal, incluso el mismo ginecólogo le puede decir, es normal que esté usted arrojando moco, pero puede haber una fuga por una ruptura pequeña. Y evidentemente, si el producto está produciendo una cantidad normal de orina, está deglutiendo una cantidad normal de líquido amniótico, pero aparte tiene esta fuga, evidentemente creo que es fácil entender que la existencia de líquido amniótico pues va a disminuir. Entonces, a causa de esa ruptura de membranas, tendríamos nosotros un oligohidramnios. Ahora, fíjense que estoy hablando de una ruptura de membranas pequeña, porque una ruptura de membranas completa, una ruptura muy grande, pues hace que se salga todo el líquido amniótico, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, o en el siguiente video, pero esto nos trae como consecuencia que el producto pierde las funciones de la bolsa corioamniótica y es un producto que pues tiene que ser expulsado lo más pronto posible. ¿Okay? Ahora, otra situación que nos puede dar oligohidramnios es un embarazo de 2 semanas post término. Es decir, el embarazo normalmente debe durar entre 38 y 40 semanas. Eso es lo normal. Después de este lapso, la placenta empieza a degenerar, la placenta empieza a envejecer, y al envejecer la circulación paterno-fetal empieza a deteriorarse. La placenta empieza a dar datos de deficiencia, es decir, satisface los requerimientos del producto, pero apenas. Entonces ese bebé ya a las 40 semanas ya tiene que salir. Sin embargo, por cuestiones generalmente relacionadas con hormonas, por cuestiones endocrinas, hay ocasiones, hay situaciones, hay circunstancias en las cuales llega a las 40 semanas y no empieza el trabajo de parto. Entonces hay que estar pendiente, porque cuando el embarazo se vuelve post término, es decir, después de las 40 semanas, esa placenta que tiene ya un envejecimiento, que ya no está funcionando adecuadamente, va a caer en insuficiencia. Entonces, si tenemos nosotros un embarazo post término y esto se une a oligohidramnios abusados, ¿no? Un embarazo post término, es decir, más de 40 semanas, que ultrasonográficamente, esto no lo podemos detectar clínicamente, muchachos, es decir, esto no lo podemos detectar por la simple exploración externa de la embarazada. Para esto necesitamos forzosamente un ecosonograma, un ultrasonido que nos diga qué cantidad de líquido amniótico tiene. Si es una mujer, insisto, que tiene 42 semanas o 41 semanas de embarazo y tiene oligohidramnios, hay que ir por él, hay que sacar ese bebé antes de que empiece a sufrir. No va a sufrir por el oligohidramnios, entendámoslo, va a sufrir por la insuficiencia. Acuérdense que el término insuficiencia es que no cumple con el objetivo. Y creo que se los he explicado en clase. Un alumno insuficiente es aquel que no logra el 6. Está reprobado. Entonces una placenta insuficiente está reprobada. No logra oxigenar al mínimo necesario la sangre del producto. Esa es una placenta insuficiente. Una placenta deficiente es la que logra oxigenarlo, pero con lo básico, ¿sí? Logra oxigenarlo, pero apenas. Es como el alumno que saca puros 6 y puros 7, si acaso. Es un alumno deficiente. O sea, sí pasa, pero válgame la expresión, de panzazo. Bueno, pues pudiéramos aplicar casi de manera literal estos términos a una placenta envejecida. Entonces, estas son las principales causas de oligohidramnios. Su efecto depende de la causa, la etapa del embarazo en la que se produce y el nivel de líquido amniótico, porque no es lo mismo que tenga 300 mililitros a que tenga 100. Obviamente, si tiene 100 mililitros nada más, si tiene 34 semanas, Dios mío,
¿sí? O sea, algo serio está sucediendo aquí. Hay que buscar. Y muchas veces lo primero que hay que buscar, más allá de la insuficiencia placentaria, son problemas de malformaciones congénitas. Ahora vámonos a la otra cara de la moneda. Vámonos a lo que es polihidramnios. Mientras que oligo significa poco en cantidad, poli significa mucho en cantidad. ¿Sí? Entonces, polihidramnios, mucho líquido amniótico, demasiado líquido amniótico, más que el que debiera de haber. Normalmente en el último trimestre, debe oscilar entre 500 mililitros y 1,5 litros más o menos de líquido amniótico. Ya depende de qué semana nos estemos refiriendo. Y hablamos nosotros de polihidramnios cuando encontramos más de 2 litros de líquido amniótico en cualquier momento del embarazo. ¿Sí? En cualquier momento del embarazo, es decir, una bolsa corioamniótica retacada de líquido. Y no es que el líquido amniótico en exceso per se sea malo. De hecho, entre más líquido amniótico desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista vital para el producto, pues es mejor, porque tiene, vamos a ver ahorita las funciones que vienen un poquito más adelante. Un líquido abundante pues protege más al producto, lo aísla más. Pero bueno, no es el polihidramnios en sí, sino la causa. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos puede causar un polihidramnios? Y si leemos el texto, nos dice: la alteración puede ocurrir cuando el producto no puede tragar la cantidad normal de líquido amniótico, cuando tiene problemas gastrointestinales, cerebrales o del sistema nervioso, problemas neurológicos, y esto conlleva a un aumento en la producción de líquido amniótico. Que yo diría lo siguiente: muchas veces no se debe a que haya, fíjense bien lo que voy a decir, no se debe a que haya un aumento en la producción de líquido amniótico, sino que hay una disminución en el consumo. Y acuérdense que la principal fuente de consumo de líquido amniótico es la deglución del mismo a través del producto. ¿Ok? Entonces, veamos cuáles son las complicaciones durante el embarazo que se pueden relacionar con polihidramnios. Bueno, un paciente que tiene polihidramnios nos puede generar una ruptura prematura de membranas. Es decir, no es que la ruptura prematura de membranas sea causa de polihidramnios, que quede claro. Es al revés. ¿Sí? Ahorita les decía, hay que ver cuáles son las causas del polihidramnios, ahorita vamos a hablar de ellas. Pero primero vamos a hablar qué puede suceder si un bebé tiene polihidramnios. Bueno, les decía, desde el punto de vista mecánico, mientras no se rompa la membrana corioamniótica, esto le sirve al producto porque tiene más espacio para moverse, tiene más amortiguación, tiene más aislamiento, pero obviamente al haber más líquido hay más tensión sobre la membrana corioamniótica y, número uno, se puede romper. Si se rompe, va a generar un nacimiento prematuro, porque al romperse la membrana corioamniótica en su totalidad, esto nos va a obligar a sacar al producto, porque si no se nos va a infectar. También conlleva a un desprendimiento prematuro de placenta. Puede llevar a una mala posición fetal. ¿Por qué? Porque al haber demasiado líquido amniótico y al darle más espacio, al permitirle al producto que se mueva más, es más fácil que se coloque de nalguitas o atravesado o de piecitos o en otra situación u otra posición que no sea de cabecita, y entonces eso nos da una mala posición fetal. Y también el polihidramnios nos puede generar una hemorragia intensa en la madre después del parto. ¿Ok? O sea, estas que están aquí, que quede claro, no son causas de polihidramnios. Más bien, el polihidramnios puede ser causa de esto. Es decir, esto que está aquí puede ser consecuencia de que haya polihidramnios.